Hola, en estos días ni siquiera me di cuenta cómo el Rey va desnudo ha alcanzado el 1.000.000 de visualizaciones. Eh, es un número que a mí me parece sorprendente, que agradezco muchísimo, que no me explico, que no entiendo, que me parece incluso un poco inquietante. También sé que para efectos de los grandes virales de YouTube no es nada. Pero dada la temática del canal, dado el estilo del que presenta este canal, servidor y amigo, sé que 1.000.000 de visualizaciones es un montón y que los casi 11.000 suscriptores que tenemos también son un montón. Entonces, yo quería aprovechar este pretexto numerológico que los seres humanos nos gustan los números redondos para proponer una variante al canal y es hacer un streaming en vivo del Rey va desnudo respondiendo sus dudas, sus preguntas, atendiendo temas que tengan ustedes, cuestiones que quieran proponer, etcétera. La idea sería hacer un streaming de aproximadamente 1 hora en los próximos 15 o 20 días, estamos el 19 de enero de 2017, y en los próximos 15, 20 días, pues, hacer un streaming de 1 hora donde comentaríamos esos temas. Ustedes participarían con la barra derecha con sus comentarios, como siempre en YouTube, y yo a través de la webcam. Eh, díganme qué les gustaría que se tocara. Díganme primero que nada si les parece buena idea hacer este streaming o si mejor me dedico a terminar el libro que estoy haciendo y que mi editor me está persiguiendo para que ya lo termine. Si me dedico a otra cosa o si hacemos esto y si lo hacemos, de qué temas quieren que tratemos. Les recuerdo que la temática básica del canal es una sola. Yo la divido en 3 porque es más cómodo, pero es la razón, la racionalidad, la duda, el cuestionamiento, la búsqueda de evidencias, la búsqueda de pruebas sobre las afirmaciones que se hacen respecto del mundo real y que se pueden aplicar a la religión, a las religiones, a todas las religiones, se pueden aplicar a la charlatanería, a la pseudociencia, a la pseudomedicina, los mitos y leyendas urbanas, las teorías de la conspiración, los cuentos que nos cuentan todos los días tantas personas y por supuesto se aplica a la política donde también nos dicen mentiras que ahora se llaman posverdad, pero no se engañe usted, eso a lo que le llaman posverdad es la mentira de toda la vida. Estos 3 pues variantes son las que hemos tratado, pero podemos tratar otras si así les parece a ustedes. Díganmelo y trataríamos de hacerlo. Yo propongo en estos próximos 15 días, yo propondría alrededor de las 11 de la noche hora de España para que pudieran participar también gente de España y del otro lado del Atlántico, de América Latina, donde sé que hay mucha gente que sigue este canal y, en fin, lo dejo en manos de los comentarios de la mitad de abajo de internet, como le llaman. Yo solo me queda darles las gracias a los suscriptores, darles las gracias a los que fueron suscriptores y se fueron porque no me soportan, darles las gracias a los que pasan por aquí ocasionalmente, ven un vídeo y con suerte ojalá les sirva de algo, les deje algo. Muchas gracias a quienes pasan solo para pasar el mal rato, hacer el masoquista, para los que vienen solamente a dejarme comentarios malévolos diciendo que soy la peor persona del mundo, comentarios que saben que no les voy a publicar, pero los hace felices, pobres. Tampoco les voy a quitar esa alegría. Muchas gracias. Y recuerden, si no les gusta el canal, recomiéndenselo a sus enemigos. Y si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos. Si no son suscriptores, suscríbanse. No me van a hacer rico, pero van a ayudar a difundir más la idea básica, la idea que le dio origen a este canal. Nos dicen que mucho a nuestro alrededor existe cuando en realidad no existe. Como la ropa del rey del cuento aquel del emperador, del nuevo traje nuevo del emperador. Y tenemos que aprender a ver la realidad y cuando realmente no hay estas telas invisibles que nos quieren vender, estos amigos invisibles que nos quieren vender, estas curas mágicas que nadie ha visto, estas perfecciones sociopolíticas que nadie ha disfrutado, saber ser como el niño que dice a gritos, el rey va desnudo. Y tenemos que decirlo porque si no hay gente que va a creer realmente que es tonta o malvada y por eso no ve las maravillas de quienes nos están vendiendo nuestra propia desgracia. Muchas gracias a todos y ojalá nos veramos aquí pronto en el streaming en vivo del Rey va desnudo.